Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Como ya vieron en el título de este video, vamos a estar hablando sobre el caso de John O'Keefe, o también como es conocido el caso de Karen Read, este caso que sucedió en Massachusetts, a tan solo 1 hora de donde yo vivo, un caso el cual yo he seguido desde que me enteré, que fue yo creo que en el año 2023 cuando empezó todo el movimiento Free Karen Read o Liberen a Karen Read, pero la verdad yo me tuve que meter al internet para saber de qué es lo que estaba hablando toda esta gente en la calle, ya que ellos se ponían en los puentes de las autopistas con pancartas sobre Karen y todo esto. Entonces cuando yo comencé a investigar este caso me llamó bastante la atención y después me enteré que en el 2024 iba a ser el juicio. Entonces yo me vi todo ese juicio todos los días en mi trabajo. Yo lo estaba escuchando, ya que yo les iba a traer este caso cuando terminara el juicio en el 2024, pero ese juicio quedó como un juicio nulo, o sea, no llegó a nada. Entonces se tuvo que volver a hacer este juicio y fue cuando finalmente ya en el 2025 se llevó a cabo otro juicio y también ahí yo estuve pendiente día con día. Y créame que este juicio fue uno de los más vistos en toda la costa este o tal vez en Estados Unidos. No sé si hasta donde ustedes viven llegó esta noticia, pero sí les puedo asegurar que cuando yo me metía a estos canales de YouTube donde daban el juicio en vivo, habían más de 60,000 personas solo en un canal. Y es que este caso nos abre los ojos a los que pensábamos que en este país de Estados Unidos la justicia era superior a la que nosotros tenemos en nuestros países latinos. Pero ustedes van a ver con este caso que esto no es así. Y antes de irnos con este caso, si ustedes escuchan un ruido de fondo, es que aquí está lloviendo, entonces no sé si se va a escuchar al final. Entonces ahora sí, sin más preámbulo, vamos. Para comenzar con este caso, nos vamos a ir hasta la ciudad de Canton, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, para el año 2022, específicamente para la mañana del 29 de enero de ese año. Alrededor de las 6 de la mañana, el 911 recibe una llamada de una mujer que está frenética, está histérica, alterada, diciendo de que ella necesita que vengan, ya que su amigo John O'Keefe, un policía de Boston, está tirado en el patio de una casa. Inmediatamente la policía y la ambulancia de Canton llegan hasta donde está esta casa, que es en la 34 de la Fairview Road. Y cuando la ambulancia y los policías llegan hasta esta casa, ven que hay 3 mujeres cerca de donde está el cuerpo. La primera era Jennifer McCabe, quien es la que está llamando al 911, y encima de John hay otras 2 mujeres, y estas son Kerry Roberts, quien es amiga de Jennifer McCabe, y también tratando de darle CPR estaba Karen Read, la novia de John O'Keefe. La ambulancia se lleva a John hasta el hospital más cercano y desgraciadamente a las 7:59 de la mañana lo declaran oficialmente muerto. 2 días después, la autopsia reveló que John había muerto por un traumatismo de fuerza contundente en la cabeza e hipotermia. El forense también notó una laceración en la parte de atrás de la cabeza, corte bastante profundo, también así como fracturas en su cráneo, un corte arriba del ojo derecho, abrasiones en su brazo derecho y así también como en su nariz. John también tenía sus 2 ojos morados e hinchados y rasguños en su rodilla. Y también en este lugar donde levantaron el cuerpo de John, su teléfono estaba abajo del cuerpo de él y también había un vaso de vidrio roto cerca donde él estaba. John O'Keefe nació un 8 de diciembre del año 1975 en la ciudad de Braintree, en Massachusetts. Él obtuvo su máster en justicia criminal y para el año 2006 él ya estaba trabajando como oficial de policía para el departamento de policía de la ciudad de Boston. La vida de John era una vida muy buena, muy rutinaria, muy tranquila, hasta que en el año 2013 su hermana murió a causa de un cáncer, dejando a su esposo y sus 2 hijos. Pero como si no fuera suficiente, un año después de esta trágica pérdida, el esposo de la hermana de John también murió, y de esta muerte hay 2 versiones.
Unas fuentes dicen que él murió repentinamente a causa de un paro cardíaco, mientras que otras dicen de que él murió de un paro cardíaco, pero que fue provocado por una sobredosis de droga. No sé qué tan cierto sea, pero lo que sí es cierto es que el esposo de la hermana de John murió un año después de ella, o sea, en el 2014, y así fue como los hijos de la pareja quedaron prácticamente huérfanos. Se dice que John no tenía muy buena comunicación con sus padres, específicamente con su mamá, entonces él peleó la custodia de sus sobrinos y así fue como los niños que tenían 6 y 3 años pasaron a vivir con su tío en la ciudad de Canton. Y la otra protagonista de este caso es la novia de John, o sea, Karen Reed. Ella nació el 26 de febrero del año 1980, también aquí en Massachusetts. Ella trabajaba en el ámbito financiero y por ese trabajo ella vivía bastante bien económicamente, y ella sí dijo que ella nunca quiso tener hijos, no estaba en sus planes, no estaba en lo que ella quería para su vida, cosa que es bastante respetable. John y Karen se conocieron a principios de la década de los 2000, cuando Karen asistió a la fiesta de la hermana de John. Ahí estaba John, entonces ellos se conocieron, tuvieron química inmediatamente y comenzaron a salir. Esta relación no duró mucho, ya que Karen se tuvo que ir a vivir a Europa por parte de su trabajo, entonces ellos dejaron las cosas así y nunca más se volvieron a ver. Y fue casi 2 décadas después de ese primer encuentro que tuvieron a principios de los 2000, cuando John se vuelve a conectar con Karen ya para el año 2020. En medio de la pandemia, John la encontró en Facebook y le comenzó a mandar mensajes. Karen le respondió y así fue como comenzaron esta relación. Y como estaban en medio de esta pandemia, Karen se mudó para la casa de John y ahí ella le estaba ayudando con los niños, que para ese entonces ya tenían 12 y 9 años. Para el año 2002 la pareja pues ya estaba en una relación bastante seria, se podría decir, o lo que muchos creerían, ya que ellos viajaban juntos, viajaban con los niños, viajaban con los amigos de John y los amigos de Karen, y todo parecía estar bien. Pero la verdad es que esta relación se iba deteriorando con el tiempo, ya que habían bastantes peleas de parte de los dos. Y es que estas peleas o discusiones también eran por parte de que Karen no se sentía bien, ya que ella dijo: yo nunca quise tener hijos, pero ahora pues estoy en este rol de madre que me ha tocado, ya que le estoy ayudando a John con los niños. Entonces nosotros no podemos salir de vacaciones solos porque siempre los tenemos que llevar a ellos. Nosotros no podemos estar solos porque los niños siempre están ahí. Y también la relación de Karen con la familia de John no era para nada buena. Y aparte de esto, Karen sentía que John no estaba comprometido con ella. Karen sentía que John le era infiel y que él coqueteaba con otras personas, que él no quería nada en serio con ella. Entonces esto también causaba de que ellos tuvieran estas discusiones, que los dos se reprocharan cosas, y obviamente una relación con todos estos problemas no es una relación saludable, es una relación bastante tóxica. Y ya sabiendo todo el contexto de la relación, quién es Karen y quién es John, quiénes están involucrados en la vida de los dos, nos vamos a ir para la noche donde iniciaron todos los hechos, que fue en la noche del 28 de enero del 2022. Esa noche, Karen y John van a un bar ahí en Canton para comer y tomarse algunos tragos. Y alrededor de las 11 de la noche, John y Karen se pasan al bar de enfrente, porque ahí estaba Jennifer McCabe y el esposo de esta, Matthew McCabe, y estos dos conocían a John, ya que la hija de esta pareja de los McCabe era amiga de la sobrina de John, entonces por eso ellos tenían esta relación. Y junto a los McCabe estaban la hermana de Jennifer McCabe, Nicole Albert, y su esposo Brian Albert, quien es un sargento de la policía de Boston también. Estos no se conocían muy bien con John, pero sí se habían visto un par de veces. Y también en este bar estaba Brian Higgins, que para el propósito de este video y para que no nos confundamos le vamos a llamar Higgins, ya que hay dos Bryans. Entonces
este hombre Higgins era un agente de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, que también tenía una oficina en el departamento de policía en Canton. Higgins sí conocía a John, de hecho ya habían salido un par de veces y también Higgins había ido a la casa de John un par de veces, pero esa noche, cuando ve que Karen está también en este grupo, Higgins se pone como así, como no sabe qué hacer. Karen tampoco sabe qué hacer más que ignorarlo, y es que ellos dos se habían estado mensajeando, habían estado coqueteando por mensajes de texto semanas antes a esta fecha. Pero esa noche Higgins trató de hablar con Karen. Karen lo ignoró completamente por mensaje y pretendió que ahí no había nadie. Y también ellos, semanas antes, Higgins había asistido a la casa de John para ver un partido de fútbol americano, y supuestamente en esta casa Karen se le acercó a Higgins y le dio un beso cuando John obviamente no lo estaba viendo. Pero al llegar en este bar, Karen lo ignoró, entonces él se quedó como que, y entonces no es que tú estabas mal con tu novio y todo esto, porque en estos mensajes Karen sí le decía a Higgins de que esta relación con John ya estaba terminando, que ella no sabía qué hacer por los niños y de que porque también John le estaba siendo infiel por otra parte. Entonces esta era la dinámica de este grupo. Una vez tenemos la dinámica de este grupo, ellos están conviviendo ahí. Karen se siente medio incómoda porque la verdad ella no conoce muy bien a estas personas. Solo los había visto un par de veces antes y obviamente está Higgins ahí. Y esto crea un ambiente bastante raro, o sea, bastante pesado. Entonces Karen está incómoda y le está diciendo a John que vámonos, pero el bar cierra a las 12. Entonces cuando el bar cierra a las 12, Brian Albert les dice que vayan a la casa. Supuestamente se lo dijo también a John, pero Karen no sintió que se lo dijeran a John, sino que él dijo, ok, vamos a seguir la fiesta en la casa porque allá vamos a partir un pastel para mi hijo. Entonces Karen como que no se sintió muy bienvenida a esta fiesta, pero John ya con los tragos encima, él quería seguir la fiesta y pues él quería estar con estas personas que eran también del departamento de policía y todo esto. Entonces al final ellos se van en la camioneta de Karen. Como John no conocía la casa de los Albert, texteó a Jennifer McCabe y Jennifer le envió la locación, y después cuando ya estaban en camino Jennifer los llamó y le dijo ok, tiene que estacionarse acá en el driveway atrás de tal carro. Karen y John llegaron hasta esta casa ubicada en la 34 Fairview Road alrededor de las 12:14 ya del 29 de enero. Karen se queda en el carro porque le está diciendo a John, nosotros no hemos sido invitados a esta fiesta. O sea, vámonos para la casa. Pero John está necio, no, que sí, que Jennifer me mandó la ubicación, pero Karen está pensando, pero es que esta no es la casa de Jennifer, es la casa de los Albert. Entonces John le dice a Karen que él se va a bajar, va a entrar y va a ver cómo está el ambiente, si ellos son bienvenidos o no, y que le va a llamar para que ella se baje o él va a salir para que se vayan para la casa. Y así se quedaron varios minutos hablando, diciendo no, que vámonos y así, hasta las 2:31 de esa madrugada, cuando John se baja del carro y Karen ve cómo él camina hacia la casa y entra a la casa. En ese momento, Karen, mientras está esperando que John le diga, hey, vente o vámonos, ella ve que otro carro se pone atrás de ella, por lo cual ella se hace para adelante de la casa hasta el nivel de un poste de esta yarda para esperar a su novio. Entonces ella lo espera, ella está esperando, y en esto también ella le está mandando mensajes a John porque ya se tardó más de 2 minutos. Ella también le llama, pero John ya no está contestando. También a las 2:31, cuando John está caminando para la casa, el teléfono de John recibe un mensaje de Jennifer que le dice que se estacionen atrás de tal vehículo. John aparentemente abrió el mensaje, lo leyó y después bloqueó su teléfono, se lo metió en su bolsillo y entró a la casa. Pero a las 12:40 Jennifer le vuelve a mandar otro mensaje a John, y esta vez solo diciéndole hello, hola. Pero para este entonces, a las 12:40, Karen Reed
ya estaba en la casa de John porque ella dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a esperar. Si tú te quieres quedar en esta fiesta en la cual no has sido invitado, yo me voy para la casa. Y se fue para la casa. Y esto lo sabemos porque a las 12:36 de esa madrugada, la red Wi-Fi de esta casa de John se conectó al celular de Karen. Y al llegar a la casa, Karen Reed estaba muy molesta y también estaba bastante tomada. Entonces, durante ese día también ellos ya habían tenido una pelea, habían habido unos mensajes. Entonces ella se sentía bastante molesta y le comenzó a enviar mensajes a John, le comenzó a llamar y como no contestaba, ya le comenzó a dejar mensajes de voz diciéndole de que ella se sentía usada por él, ya que ella estaba en la casa cuidando a los niños mientras él estaba acostándose con otra mujer allá y de que le estaba haciendo infiel, y esta mujer estaba bastante histérica por estos mensajes de voz. Y la última llamada que Karen le hizo antes de irse a dormir fue alrededor de la 1:18, y después de esta llamada que John no contestó, ella se fue a dormir junto con la sobrina de John en la misma cama. Cuando Karen se levanta a las 4:30 de esa madrugada, ella nota que John todavía no está en la casa. Entonces esta mujer, como está pensando que su esposo le está haciendo infiel y que su esposo tal vez se quedó en la casa de otra gente y de que ella está allá sola con los niños, entonces ustedes se imaginarán en qué estado estaba Karen. Y le comenzó a llamar, le comenzó a textear, le comenzó a mandar mensajes de voz. Todo esto, el teléfono de John no contestaba. John se había desaparecido totalmente. Y para que ustedes se den una idea del estado emocional en el que Karen Reed estaba, en un lapso de 5 horas, ella lo llamó 44 veces, le dejó 8 correos de voz y también le mandó una docena de mensajes. Alrededor de las 5 de la mañana, Karen ya no sabe qué hacer, no sabe dónde está John, John no le está contestando, por lo que le pide a la sobrina de John que le llame a Jennifer McCabe, quien es la que se supone que estaba en la casa de los Albert donde John se había quedado. La niña le pasa el teléfono a Karen y en esta llamada Karen le está diciendo que está preocupada por John porque no sabe dónde está y que la última vez que lo había visto era en el bar. Pero Jennifer le recordó que la última vez que ella los había visto fue cuando ellos dos se subieron al vehículo de Karen rumbo a la casa de los Albert. Entonces Karen estaba como confundida con los tiempos y cuando había visto a John, y ella decide salir de la casa de John y dirigirse a la casa de Jennifer. Ella llega a esta casa alrededor de las 5:30. Allá también Jennifer llama a Kerry Roberts, que es la amiga de ella. Y para que sepan, Kerry no conocía a Karen, pero por una razón u otra Jennifer llamó a Kerry Roberts. Y como Karen estaba bastante histérica, bastante enojada y había bebido hace algunas horas, entonces Jennifer le dice, ok, ¿sabes qué? Nos vamos a devolver a la casa de John, vamos a dejar el carro ahí y nos vamos a venir en el carro de Kerry para ir a buscar a John a la casa de los Albert. Y cuando llegan a la casa de John, Karen se da cuenta que la luz trasera de su vehículo está quebrada y Karen le dice a Jennifer, mira, tal vez fue que yo lo golpeé a John y yo no me di cuenta, entonces John tiene que estar allá tirado. Entonces ellas se van en el carro de Kerry hacia la casa de los Albert. Y cuando están llegando a la casa, Karen ve un bulto que está como cubierto de nieve, ya que en esa madrugada había caído bastante nieve y seguía cayendo nieve para ese entonces, que son casi las 6 de la mañana. Entonces Karen, cuando ve eso, dice, ahí está John. Se baja del vehículo corriendo y se va hacia el bulto, lo destapa de la nieve que él tiene, le quita la camisa y ella también se quita el jacket para darle calor con su propio cuerpo. Y ahí fue cuando Jennifer llamó al 911 y ya pasó todo lo que yo les conté al principio. Mientras la policía, la ambulancia están afuera de esta casa de los Albert, Karen está gritando, está llorando como cualquier otra persona lo estuviera haciendo al ver pues a su novio, a la persona que ella quiere, en este estado. Entonces Jennifer entra a la casa de su hermana y levanta a los Albert. Cabe destacar que el cuarto de los Albert
estaba en la parte superior izquierda, o sea, enfrente de donde encontraron el cuerpo de John, que fue a la par del poste, de este poste que se usa para poner banderas. Pero se supone que los Albert todavía no habían escuchado ninguna conmoción, ellos todavía no habían visto las luces de la ambulancia y de los policías que estaban afuera. Entonces Jennifer entró a la casa y los levantó y les dijo qué es lo que estaba sucediendo y que John había sido encontrado muerto afuera de su casa. Pero aún así, los Albert, Nicole y Brian no salen de la casa. Y esto es muy sospechoso, ya que como uno esperaría, un policía es el primero que tiene que salir afuera a ver qué es lo que está pasando con esta persona que está en tu yarda, en tu patio, tirada, muerta. Pero ellos dijeron, no, nosotros no vamos a salir, la policía ya está ahí, ellos están encargando de todo esto. Esa mañana, debido al estado en el que estaba Karen, que estaba en un estado bastante alterado, también se la llevaron al hospital. Resulta que se la llevaron al mismo hospital que se habían llevado a John. En ese hospital, Karen ve que está la mamá de John ahí esperando noticias por su hijo. Entonces Karen le pregunta, ¿está muerto? Entonces la mamá de John no le contestó. Más bien ella se preguntó, bueno, ¿y esta qué está haciendo acá? Pero la verdad es que Karen estaba en ese hospital porque le estaban haciendo una evaluación psiquiátrica y también le estaban evaluando a ver cuánto nivel de alcohol tenía en la sangre para ese momento. Para esta mañana, como se trata de una persona muerta, ya que no se sabe de qué murió ni cómo murió, solo saben que está sin vida, con bastantes golpes en su cuerpo, llega un investigador de la policía de Canton. Este investigador se llama Michael Proctor. Él era amigo de el hermano de Brian Albert. Este hombre es llamado Chris, o sea, el hermano de Brian. Pero este investigador dijo que a pesar de que el cuerpo sin vida de John estaba en la casa, o sea, en el patio de la casa de este policía, él dijo que no era necesario asegurar la casa. Entonces, en esa mañana, él no sacó a nadie de la casa, él no se metió a la casa a investigar, él no hizo nada más que resguardar la escena donde estaba John sin vida. Y ahí recogieron todo lo que ellos encontraron en esta escena, que eran básicamente sangre de John, el vaso roto, el zapato de John que había quedado ahí tirado, y también la manera en que el equipo de este investigador, porque no solamente es él el que está haciendo el trabajo, sino que él también tiene otros subordinados haciendo pues lo que es la recolección de evidencias. Entonces esa mañana una cosa que se hizo bastante notoria es que para recoger la sangre de John, el vaso quebrado y todo lo que había ahí, ellos usaron vasos plásticos de estos rojos y los pusieron en bolsas de súper, de papel. Y así fue como ellos recolectaron evidencia, cuando en realidad cada departamento de policía ellos tienen su propio kit para recolectar evidencia, pero ellos no usaron ese kit, sino que usaron estas cosas que todo el mundo las toca. Con los días, los investigadores, tanto como Proctor como los otros que él tenía a su cargo, entrevistaron a las personas que estuvieron con John esa madrugada de enero. En esa casa habían 12 personas para el momento en que John entró a esa casa, se supone. Y estas personas eran obviamente los dueños de la casa, Brian y Nicole Albert, junto con sus hijos Kaylin y Brian Jr. También estaban Jennifer McCabe y Matthew McCabe. Y el que también estaba ahí era el hermano de Brian Albert, o sea, Chris, y la esposa de este que se llama Julie Albert, con el hijo de estos llamado Colin Albert. Y obviamente, como ya sabemos, también estaba Higgins, ya que él había sido invitado a esta fiesta. También a un punto de esa madrugada habían llegado Julie Nagel y Sarah Levinson. Y a pesar que en esta casa habían 12 personas más, la investigación se centró inmediatamente en Karen Reed,
y es que para el investigador ella había confesado desde un primer momento cuando supuestamente le había dicho a Jen y a Kerry que ella lo había atropellado, o sea que ella había retrocedido con el carro y ahí lo había atropellado, y esto mismo también lo había escuchado una de las paramédicos que estaba atendiendo a John en la escena cuando fueron a levantar a John. Pero cabe resaltar que esta persona, este paramédico que está diciendo que también ella escuchó a Karen gritar o decir I hit him, o sea, lo golpeé con el carro obviamente, era también amiga de los Albert. Entonces ya van dos personas que están envueltas en esta investigación. Michael Proctor, que es amigo de Chris, la persona que estaba en esta casa. Y también está la paramédico, que era amiga de los hijos de estas personas. Y por esta razón, Karen Reed fue arrestada el 1 de febrero de ese 2022 y estaba siendo acusada de homicidio involuntario, homicidio vehicular y abandonar la escena de una colisión que causó la muerte. Obviamente Karen Reed se declaró no culpable de estos cargos. Para junio de ese año la Fiscalía de Canton no sabía qué hacer, no sabía qué más cargos ponerle a Karen. Entonces para el mes de junio ellos le pusieron nuevos cargos y estos nuevos cargos eran un cargo de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario mientras conducía bajo la influencia del alcohol y abandono de la escena que había causado lesiones y muerte. Y por esos nuevos cargos a Karen se le puso una fianza de $100,000. Karen la pagó y la pusieron en libertad. Y mientras esperaban la fecha del juicio en el año 2023 para septiembre, los Albert vendieron su casa, o sea, la casa donde había pasado todo la vendieron. Hay unas fuentes que dicen que ellos vendieron esta casa por $100,000 menos de lo que ellos estaban pidiendo y en total la vendieron por un poquito más de $900,000. O sea que esta casa valía más del $1,000,000, pero ellos tenían prisa en vender esta casa y la vendieron por $900,000. El juicio de Karen Reed comenzó en el mes de abril del año 2024. En este juicio, la fiscalía estaba alegando que Karen lo había hecho porque John estaba planeando terminar la relación y ella obviamente no iba a dejar que esto pasara. También ellos dicen de que la relación de John y Karen se había vuelto bastante tóxica, con infidelidades y muchas peleas. Y por esto, cuando John se bajó del carro, Karen retrocedió a un poquito más de 24 millas por hora, golpeando a John. Ella se dio cuenta que lo golpeó y lo dejó ahí tirado y se fue para la casa, y fue cuando ella orquestó, según la fiscalía, todas estas llamadas y todo esto para que ella pareciera que ella estaba preocupada por John y que ella no sabía qué es lo que le había pasado. Por otra parte, la defensa de Karen dijo de que eso se trataba de un encubrimiento, ya que John había entrado a esa casa y en esa casa él había sido golpeado por 3 personas. Estas 3 personas eran Colin Albert, o sea, el sobrino de Brian Albert, Brian Higgins, la persona con la que Karen Reed se estaba mensajeando, y también Brian Albert, este policía de Boston. Y según ellos, John había entrado al sótano de esta casa, ahí ellos lo habían golpeado y ahí fue cuando John se había hecho esta laceración al caer en un filo de este sótano. Ellos habían sacado su cuerpo afuera y ahí ellos habían orquestado este encubrimiento para culpar a Karen Reed. La defensa de Karen también decía que las marcas en el brazo derecho de John, o sea, estas marcas que ustedes están viendo acá, las había hecho el pastor alemán de la familia de los Albert. Que curiosamente este pastor alemán, para cuando ya comenzó el juicio, había sido regalado a otra familia. Y también curiosamente, nadie de los que estaban en la casa recordaban haber visto al perro en la casa. O sea, para el momento en que John entró a la casa, el perro vivía todavía con los Albert. Y otra cosa que levantó bastantes opiniones públicas fue que la jueza que estaba llevando este juicio, esta jueza llamada Beverly Cannon, era conocida de los Albert. Y esto se vio en el juicio, ya que yo he visto bastantes juicios. Y créanme que esta mujer no era imparcial. Ella estaba del lado de la fiscalía. En este primer juicio, todos los que estaban en esta casa testificaron. O sea, ellos tenían que testificar sí o sí.
Y una de las que testificó y una de las que más vistas tuvo en estos en vivos que pasaban en YouTube fue Jennifer McCabe. Y es que esta mujer, con solo verla, cae mal. Pero no solo eso, sino que la manera en que ella hablaba también caía mal, ya que ella estaba muy a la defensiva. Cada vez que la defensa le preguntaba algo, ella se enojaba, se alteraba y comenzaba a discutir con la defensa. Aparte que también ella fue la persona que dijo que Karen le dijo 3 veces, I hit him. O sea, lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé. Y supuestamente ella también dijo, pero Karen también se lo dijo a Kerry Roberts. O sea, Kerry Roberts también escuchó decir a Karen, yo lo golpeé, yo lo golpeé, yo lo golpeé. Sin embargo, este testimonio de que supuestamente Kerry había escuchado decir a Karen, yo lo golpeé, cambió un año después en el juicio nuevo. O sea, después Kerry dijo, no, yo no escuché esto. Lo escuché de la boca de Jennifer McCabe, que ella fue la que me dijo que Karen estaba diciendo esto. Y así mismo pasó con el paramédico que supuestamente en el primer juicio declaró que sí lo había escuchado. Ya en el segundo juicio dijo que no lo había escuchado. En este juicio, Jennifer también dijo de que ella y su esposa se habían ido a la 1:30 de la mañana de la casa de los Albert, pero en realidad su teléfono indicaba que ella había salido de esta casa a la 1:47 de la mañana. Y no solo eso, sino que también había pasado por la casa de John antes de dirigirse a su casa. O sea, después de que salió de los Albert, ella pasó por la casa de John, una ruta que no es la ruta de ella para llegar a su casa, y después sí llegó a su casa. Esta mujer también fue muy famosa, ya que la frase How long to die in cold o cuánto tiempo se tarda en morir de frío se hizo muy conocida, ya que la defensa dijo de que ella había buscado esto en Google, o sea, ella había puesto How long to die in cold. Esto lo había hecho a las 2:27 de la mañana de ese 29 de enero, cuando supuestamente ella estaba dormida. Y no obstante eso, sino que también ella había borrado esta búsqueda, había borrado otras búsquedas que había hecho en esa madrugada y también había borrado todas las conversaciones que había tenido con su familia, o sea, con los Albert. Pero como es de esperarse, Jennifer dijo de que ella no buscó eso a las 2:27. Ella no se metió a Google a las 2:27. Eso no era posible. Sino que dijo de que ella hizo esa búsqueda a las 6:24 de la mañana cuando ya estaba con Karen. Y que fue la misma Karen que le había dicho a ella que buscara eso para darse una idea de cuánto tiempo John había estado muerto allá afuera. Otro que testificó fue Colin Albert, que para ese entonces, en el 2022, tenía tan solo 17 años. Para que recordemos, él es hijo de Chris y Julie Albert, o sea, es sobrino de Brian Albert, el dueño de la casa donde John O'Keefe murió. A él le preguntaron por unas fotos que había sido puestas pues, en las redes sociales días después de que John murió, y en estas fotos a Colin se le notaba que él tenía marcas en los nudillos, como que se hubiera peleado con alguien. Él dijo que no, que esas marcas eran porque como en esos días estaba nevando y cosas así, entonces él se resbaló un día y en vez de poner las palmas de las manos así para tratar de no golpear la cara, él puso los puños así. Y ahí fue cuando se hizo estas marcas. Obviamente ninguno de los que estábamos viendo este testimonio lo estaba creyendo. Y como era de esperarse, en el segundo juicio, un año después, a él no lo dejaron testificar. La jueza Cannon dijo no, él no va a testificar. Otro que testificó fue el tío de Colin, o sea, Brian Albert, este sargento de policía de Boston que tenía más de 31 años trabajando para este departamento de policía y que ganaba bastante bien, y que en ese año 2022, repentinamente, después de la muerte de John, él había decidido retirarse de su trabajo. Brian Albert también era bastante conocido en Boston y en Canton, ya que en Canton había vivido toda su vida, todo el mundo lo conocía, y en Boston se había hecho famoso ya que él había salido a un programa de televisión unos años atrás, cuando él era parte de una operación antidrogas en Boston. Otra cosa sospechosa que Brian hizo después de la muerte de John fue que él se deshizo de su teléfono celular un día antes que le llegara la orden de
cateo o la orden de que le van a revisar su celular, o sea, que se lo van a quitar. No sé cómo él se enteró, pero obviamente él es policía, él se entera de todo. Hay muchas personas involucradas en esta investigación, personas que él conoce bastante bien. Entonces un día antes, casualmente, él perdió su teléfono y no pudieron recuperar nada de ese teléfono más que las llamadas que él hizo o los mensajes que él envió. Brian Albert y su familia dieron una entrevista en la televisión para limpiar su nombre, y es que por todos estos años, tanto como él como su familia, sus hijos, sus sobrinos, habían sido producto de bullying. Y como ellos lo dicen, de acoso, ya que las personas lo miraban en la calle, le gritaban de cosas y cosas así. En esta entrevista, Brian dijo que él se dejaría dar un disparo por John. O sea, él dijo, no, es que yo puedo hasta poner mi cuerpo para proteger a John. Eso fue lo que él dijo. Pero en realidad, cuando a él le avisan, hey, John está afuera, tirado en el patio de tu casa, él no salió a ver cómo está esta persona por la que él daría la vida. Y también este statement era contradictorio a lo que él había dicho antes del juicio, porque antes del juicio él había dicho, yo a John no lo conozco, yo no lo considero mi amigo, yo solo lo he visto un par de veces. Pero después vienes y dices en televisión nacional que darías la vida por él. Entonces, por esta y muchas otras cosas, es que este caso da mucho que pensar y mucho que opinar. La otra persona que pasó al estrado en el primer juicio fue Brian Higgins. Cuando este hombre pasó al estrado, a mí me dio una pena ajena. O sea, yo más bien no lo quería ni ver, porque da pena ver a este tipo de personas mintiendo y siendo tan brutalmente cuestionados por la defensa. Y como les dije en el principio, Higgins y Karen Reed habían mensajeado por varios días, semanas antes de la muerte de John. Entonces la defensa quiso probar que Higgins estaba molesto que Karen lo había ignorado durante esa noche, y por esta razón fue que cuando vieron a John entrar a la casa, él le comenzó a pelear a John. O sea, Higgins es bastante alto, John también es un hombre bastante alto, pero John andaba bastante tomado. Entonces, entre tres, los dos, Brian y Colin, lo comenzaron a golpear a John, y ahí fue como John murió, según la defensa. Otra cosa muy sospechosa que Higgins hizo fue lo mismo que hizo Brian Albert. Fue deshacerse de su teléfono, y no solamente de que lo botó en un lugar así cualquiera, no, él vino, le quitó el SIM card o el chip del teléfono, lo destruyó también su teléfono, y no solo eso, sino que se fue para New Hampshire a una base militar, y en un dumpster o un basurero que tiene esta base militar que no se puede abrir ya, él botó este teléfono, adivinen cuándo. Un día antes de que la orden de revisarle su teléfono le llegara. Cuando le preguntaron a él sobre esto, él dijo, sí, yo me deshice del teléfono porque pues mi teléfono ya se había liqueado, o ya mi número de teléfono ya estaba por todas partes y yo estaba recibiendo llamadas de otras personas. Entonces por eso fue de que yo me deshice del teléfono. Pero lo que creo yo que fue que selló este caso fue lo que Higgins hizo en la madrugada en la que John murió. Y es que supuestamente Higgins salió de la casa de los Albert a la 1:30 de la mañana. Pero resulta que no fue así, sino que a la 1:27 de esa madrugada, cuando está nevando, él, que es un hombre que ha estado bebiendo toda la noche y todo el día también, se le vio llegando al departamento de policía de Canton, donde él tenía una oficina. Cuando le preguntaron a él qué es lo que estaba haciendo a la 1:27 de la madrugada, en medio de una nevada, él dijo que había llegado a su oficina para terminar unos papeleos que él tenía que hacer. Este hombre sí llegó al departamento de policía, pero él llegó a mover carros. Cuando le preguntaron por qué está moviendo carros, él dijo, sí, es que yo lo fui a mover porque yo sabía que la barredora de nieve, si es que así se le llama, o el carro que va quitando la nieve por la calle, iba a pasar. Entonces él no quería que los carros estuvieran en medio. Pero cuando las imágenes salieron, nada de lo que él estaba diciendo concordaba con lo que se estaba viendo. Y es que cuando él llegó, él se metió al departamento de policía, salió,
movió un carro, pero lo movió 2 pulgadas. Después abrió otros 2 carros y en uno de esos carros él sacó una bolsa negra. Todo esto lo está haciendo mientras él está en llamada con alguien. Según la defensa, esta llamada se está haciendo con Brian Albert, quien le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. También lo único que se pudo recuperar de los teléfonos de Brian y de Higgins fue una llamada que ellos se hicieron, una llamada de 20 segundos a las 2:22 de la mañana. Según Brian, dijo que él no le había hecho ninguna llamada a Higgins, que él no se acuerda de haberle llamado, que tal vez fue por error de que se le marcó la llamada. Y cuando le preguntaron a Higgins el por qué le regresó la llamada a Albert minutos después, él dijo que no se acordaba, que tal vez se le marcó por error y que él no se fijó. Y otro de los testigos estrellas o de las personas que tuvieron que pasar al estrado en el primer juicio fue Michael Proctor, el investigador que estaba llevando esta investigación. La defensa lo señaló de haber plantado evidencia para encubrir al hermano de su amigo. Y es que en la mañana que se encontró a John, Michael no aseguró la casa y su equipo utilizó estos vasos plásticos y estas bolsas de súper para recolectar la evidencia que había en la escena. Así también fue como hasta en la tarde de ese día, o sea, a John se le encontró alrededor de las 6:30, pero fue hasta en la tarde, tipo 5 de la tarde, cuando se encontraron fragmentos de las luces quebradas de la luz trasera del carro de Karen, si me explico. O sea, que cuando ellos recolectaron la evidencia en la mañana, ellos solo recolectaron sangre, el vaso quebrado y un zapato de John. Y ellos no encontraron nada más durante la... sino fue hasta en la tarde, a las 5 de la tarde, cuando volvieron a la escena y ahí se encontraron estos pedazos de luces. Pero lo que pasa y lo que la defensa dijo es que él había estado con el carro de Karen Reed a solas por un largo tiempo sin supervisión. O sea que el carro de Karen se lo habían llevado para investigarlo y el único que había estado con el carro había sido Michael Proctor. Y misteriosamente, después de que él está con este carro, es que aparecen estas luces. Pero no solo eso, sino que Michael, como el profesional que es él, comenzó a revisar el teléfono de Karen para pues ver qué es lo que está en ese teléfono. Y mientras está haciendo esto, él le mandó un mensaje a su supervisor diciéndole de que no había encontrado fotos desnudas todavía. También salieron a la luz otros mensajes de texto que Michael Proctor les había enviado a su supervisor y a sus amigos en un grupo que ellos tenían. Y en estos mensajes Proctor decía que él esperaba que Karen Reed se quitara la vida. También así, él dijo que no había posibilidad de que Karen Reed se salvara y que ella estaba jodida, o sea, que ella iba a ir a la cárcel sí o sí. Así también como la llamó con nombres bastante denigrantes. Dijo unas cosas acerca del cuerpo de Karen bastante feas que no voy a repetir acá, pero para que ustedes se den una idea, pues estas cosas las tuvo que leer él en el juicio. Una cosa tan vergonzosa que enfrente de la familia de él, enfrente de todo Canton y de todo Massachusetts, él esté leyendo todo lo que él escribió. Obviamente en el segundo juicio, Proctor no testificó. Y otra de las cosas que Michael Proctor hizo es que cuando él hizo el reporte, se olvidó de poner o de agregar el nombre de Colin Albert. O sea que en la lista de las 12 supuestas personas que habían, no estaba el nombre de Colin Albert. Y esto para la defensa era un claro ejemplo de que ellos querían que el nombre de Colin no estuviera por ningún lado, pero la defensa sabía lo que estaba haciendo y se lo recordó y él dijo, no, es que yo me olvidé. Claramente con todo esto que Michael Proctor hizo, él fue despedido del departamento de policía de Canton por el mal manejo que hizo durante esta investigación de este caso. Y así fue como después de que estas personas y otras personas más, que obviamente no les voy a decir acá porque si no el video va a durar 2 horas,
El 1 de julio del 2024, después de 4 días de deliberación, los jurados no se pudieron poner de acuerdo con el veredicto y la jueza declaró el juicio nulo, o sea que la fiscalía tenía que volver a llevar a juicio a Karen Read. Y cuando se dio este veredicto, la defensa de Karen dijo de que el jurado les había dicho que ellos se habían confundido en la forma en la que estaba llenada la hoja que ellos tenían que poner no guilty o inocente, no culpable y así. Y ellos habían dicho que Karen Read era inocente en los primeros 2 cargos y ellos estaban como dudosos, no se habían puesto de acuerdo en el último cargo, que era de haber manejado bajo la influencia del alcohol o abandonar la escena del crimen. No me acuerdo cuál de las dos era. Pero aún así la jueza Bev Canoni dijo que no, que el juicio era nulo, porque ellos no supieron llenar esta hoja. El segundo juicio de Karen comenzó el 1 de abril del 2025. Y en este juicio, la fiscalía de Canton dijo que las marcas y los golpes en el cuerpo de John coincidían con haber sido golpeado o atropellado por el carro de Karen Read. Pero la defensa de Karen dijo que no, que esto no era posible, y llevó expertos que dijeron que las marcas en el brazo, principalmente en el brazo de John, eran productos de haber sido atacados por un perro, aunque la jueza quiso decirles a ellos no pueden decir la palabra perro. Entonces los expertos dijeron que eran productos de un animal canino. O sea, un animal canino puede ser un lobo, puede ser un perro, puede ser lo que sea, pero el jurado entendió lo que ellos estaban diciendo. Y también en ese segundo juicio se habló del corte o del golpe que John tenía en la parte de atrás de su cabeza. Este corte, la experta que llevaron dijo que esto no había sido producto de que él se había caído en la nieve o sobre el hielo, como la fiscalía quiso dar a entender en un principio, sino que él se había roto esta parte del cráneo cuando él cayó en una superficie filosa, justamente como la que ustedes están viendo acá. Estas marcas que ustedes están viendo acá, estas marcas rojas, son en realidad pintura, pero la defensa dice que esta pintura fue echada para encubrir la sangre que había dejado John al momento de romperse la cabeza cuando había caído en el filo de esta puerta. Otra persona que también dijo no haber visto absolutamente nada para la hora de que la fiscalía dice que John había sido atropellado por Karen, que es alrededor de las 12:30 de la madrugada, fue la persona que estaba limpiando las calles. Aquí en Estados Unidos, cuando va a nevar, ya se pone la alerta que va a nevar desde tal hora a tal hora. Entonces, las personas salen con sus camiones y con sus palas para la nieve. Van limpiando la calle a medida que se va llenando de nieve. Entonces, esta persona pasó justamente alrededor de esa hora de las 12:30, 1 de la mañana. Y él dijo no haber visto ningún bulto, no haber visto nada extraño que le llamara la atención. Y esto también comprobaba que John todavía no estaba afuera como la fiscalía estaba diciendo. Y así fue como el 18 de julio, después de 4 días de deliberación, el jurado absolvió a Karen Read de los cargos de homicidio involuntario en segundo grado, de abandonar la escena de una colisión que resultó en muerte, pero ella sí fue encontrada culpable de haber manejado bajo la influencia de alcohol, y por este último cargo ella fue sentenciada a 1 año de probación. Entonces, con este veredicto se da a entender que Karen Read no asesinó a su novio, y también se da a entender que a John O'Keefe lo asesinó alguien más, que no fue que lo atropellaron. Es que no cabe ninguna duda que él no fue atropellado, porque nada coincide con ser atropellado, porque si a ti te atropellan, te quiebras un brazo. John no tenía un brazo quebrado. Este brazo, que supuestamente fue a donde le impactó el carro, tenía rasguños o abrasiones, así también como él tenía en esta parte de la mano, él tenía como una marca y que parecía ser la huella de la pata de un perro. Entonces, con esto quiere decir que a John O'Keefe lo asesinaron y que el asesino está entre las 12 personas que estaban en la casa de los Albert.
Pero así estuvo el caso el día de hoy, un caso un poquito largo, un caso confuso, un caso que está todavía no resuelto. Porque si bien es cierto, Karen Read fue encontrada no culpable de estos delitos, todavía no se sabe quién en realidad fue o fueron los que asesinaron a John O'Keefe, que al final es la víctima en este caso. Entonces ustedes díganme que qué creen de este caso, si ya lo habían escuchado, creen que este veredicto fue justo o injusto. Pero antes de irme, no se olviden de suscribirse, darle like y comentar, ya que todo esto me ayuda para seguir haciendo más videos. Y abajo en la cajita de descripciones les dejo mis otras redes sociales por si quieren seguirme allá. Pero sin nada más que hablar, yo me paso a despedir. Nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.